La idea de esta teórica es ver lo que son los sistemas transcurrentes. Eh, Mucho de esto tiene que ver con los sistemas de fallas de Riedel, que ya vimos cuando hablábamos de deformación e indicadores cinemáticos. Vimos lo que eran sistemas de fallas de Riedel, la falla CR, R', etc. Así que lo que queda, en realidad eso es lo más complejo, esto lo que queda es como un contexto en donde se da esos sistemas de fallas, ¿no? Y la tectónica dominada por sistemas de transcurrencia, donde hay fallas de rumbo que son subverticales y que básicamente lo que sucede ahí es que eh, los dos bloques de las fallas se mueven uno con respecto al otro y su movimiento, digamos, su vector de movimiento es horizontal. Eso es básicamente lo que definiría un sistema transcurrente cuando esas fallitas pasan a ser a escala continental y cortan toda la corteza frágil hasta la dúctil, o sea, toda la corteza superior hasta la inferior, cuando son a escala continental. Ahí ya podemos hablar de sistemas transcurrentes, ¿no? Dominados por transcurrencia. Los contextos son dos. Acá hay un ejemplo en Patagonia, que está bueno, porque están las dos posibilidades para tener sistemas transcurrentes. Uno es es el sistema transcurrente, específicamente, que se da que dos placas tectónicas están moviéndose de manera paralela en la horizontal. Y esa, por ejemplo, sería acá al sur de Argentina. Por acá está Ushuaia, esta es la isla de Tierra del Fuego, acá está Ushuaia. Justo ahí a la altura del lago Fagnano hay una falla que se llama falla transcurrente Magallanes-Fagnano, y está separando esa falla la placa de América del Sur de la placa de Scotia, y bueno, eso es lo que se conoce como un sistema transcurrente continental. En un sistema de fallas conservativo, no me acuerdo cómo se llaman, están los destructivos, como sería la zona de subducción, los lugares donde se generan corteza, como los sistemas de centroceánicos, y acá son conservativos porque en teoría no se destruyen y se genera corteza. La otra posibilidad de tener transcurrencia muy importante que domine todo el sistema de fallas que domina el sector es en el sistema de subducción oblicua, es decir, tenemos corteza oceánica subductándose por debajo de corteza continental, y ahora vamos a ver, tiene que haber alguna explicación en las filminas subsiguientes de cómo se dan estos sistemas de transcurrencia en subducción oblicua. Está acá, mira, justo está acá. Básicamente lo que sucede en la subducción oblicua, que estaría indicado por este vector rojo grande, digamos, es que ese vector de subsidencia, de subducción oblicua, se descompone en dos vectores. Uno que es paralelo al margen y otro que es transversal o perpendicular al margen. Entonces, de este movimiento, el que es perpendicular al margen, la parte del vector que es perpendicular al margen, ese produce compresión, ya sea en el antearco o en el retroarco, que es todas las teóricas que vimos de sistemas orogénicos y faja pleada y corrida. Que la parte, el vector que es perpendicular al margen, si nosotros la subducción oblicua la dividimos en dos vectores, uno perpendicular y otro paralelo, el perpendicular es el que produciría deformación en el retroarco. Y la componente paralela al margen, en general lo que hace es producir transcurrencia que se concentra en algún sector de debilidad dentro de este sistema de subducción, que muchas veces se localiza en el arco, porque es un sistema que está caliente, y eso puede producir, digamos, además hay conductos de sistemas magmáticos que están ascendiendo a la superficie, y entonces ahí es donde se localiza la deformación, acá está en inglés, de strike slip o transcurrente. Así que esos serían los dos ejemplos o los dos casos
a la gran escala tectónica de donde se desarrolla la transcurrencia. Acá el tema, en este caso, esto se conoce como, se la llama falla de Likiniovsky, en los Andes patagónicos septentrionales. Por acá está el punto triple de Eisen, que divide la placa oceánica de Antártida de la placa de Nazca al norte, y básicamente lo que sucede es que al sur de ese punto triple de Eisen, la placa antártica se subducta ortogonalmente al margen a muy baja velocidad, y hacia el norte la placa de Nazca tiene 80 milímetros por año de velocidad de convergencia relativa, que es algo bastante alto, y al ser oblicuo tiene una componente de transcurrencia que, que está también asociada o está focalizada en el arco magmático, con esta falla, que la más importante es la falla de Likiniovsky, que es la que regula la deformación. Si este fuera ese ejemplo, esta de acá sería la placa de Nazca, y esto sería la falla de Likiniovsky. La transcurrencia, decíamos, bueno, son movimientos. Sí, se da en el arco magmático porque, ya te digo, hay conductos verticales, en general, que pueden ser aprovechados por estos sistemas transcurrentes. Y en general se lo denomina como un sector de debilidad por el flujo geotérmico más alto en el cual se enfoca la transcurrencia. Y lo que vemos es que cuando existe, esto es una cuestión más de definición, más de detalle, cuando existe una componente de movimiento que es perpendicular a la falla, además de los movimientos de rumbo, se puede producir una compresión, y ahí el resultado en superficie son crestas o sectores elevados, y cuando la componente de rumbo no es perfecta, sino que se separan un poquito, entonces ahí se puede producir extensión, y si tenemos entonces transcurrencia con una componente de convergencia se llama transpresión, y si se alejan los bloquecitos se la conoce como trastensión. Esta definición es para dentro de una falla transcurrente que sea, digamos, aproximadamente plana, sin irregularidades, y está definida la transpresión o la trastensión simplemente porque esos bloquecitos, además de moverse en paralelo, se acercan o se alejan. Si se acercan es transpresión, si se alejan es trastensión. Vamos a ver otros casos donde se puede producir compresión o extensión asociadas a fallas de rumbo, pero que tienen que ver con irregularidades en el plano de falla. Bueno, acá hay un ejemplo de transpresión. En la falla de San Andrés, se las conoce como dorsos o crestas transpresivas, y la imagen en superficie sería algo así, ¿no? La expresión en superficie es una cresta o un dorso elevado. Cuando hay trastensión, bueno, se producen lagos en superficie. Estos están caracterizados, ambos sistemas transpresivos y transcurrentes se caracterizan porque son paralelos al sistema de fallas, y unos, bueno, ya les digo, son algo elevado, y otros producen una cuenca. En el caso en Argentina, por ejemplo, esta sería, bueno, hay diversas cuencas sobre la falla de Likiniovsky, pero el ejemplo más parecido sería la de la falla, perdón, el lago Fañano en Argentina, ¿no? Que está sobre la falla Magallanes-Fañano. Hay un sector trastensivo donde se desarrolla el lago. Y después también podemos, lo que les decía, es que a nivel continental tenemos lo que se conoce como un sistema de esfuerzos de campo lejano, y ese sistema lo que produce es, o sea, acá estaríamos en una escala en la cual esto podría medir entre 500, 1000 o 2000 kilómetros, y eso produce este movimiento está dado por un sistema de esfuerzos transcurrente en el cual sigma 1 y sigma 3 son horizontales, y su orientación responde al movimiento tal como lo vimos en varias teóricas, ¿no?
En este caso, o sea, como lo vimos para los sistemas de cizalla, en este caso es un sistema horario o derecho, dextrógiro, y bueno, ahí tienen el sigma 1 y sigma 3, como lo hemos calculado varias veces hasta ahora. Eso es a la gran escala. Y podemos ir a una escala mucho menor, a nivel de un afloramiento de una falla, y ahí lo que nos encontramos, bueno, es con el sistema de fallas de Riedel, y la orientación de los esfuerzos en ese punto va a depender de la orientación del sistema de cizalla que está siendo aplicado ahí, que se está produciendo en ese lugar. Esto no lo repito porque, bueno, los sistemas de fallas de Riedel ya los vimos, ¿no? Es todo un tema. Bueno, y entonces a escala regional podemos tener pliegues y fallas en el chelón, es decir, lo que produce este campo lejano es, por un lado, estructuras compresivas que son perpendiculares al sigma 1 y estructuras extensionales que son perpendiculares al sigma 3. Eso se puede dar, no sé si caóticamente, pero sí se pueden dar en un sistema de transcurrencia. Nos encontramos con las dos cosas superpuestas, compresión y extensión. Lo que va a caracterizar, bueno, es que la orientación de los corrimientos y pliegues va a ser perpendicular al sigma 1, y fallas normales y cuencas extensionales que van a ser perpendiculares al sigma 3. Para estudiarlos, digamos, para reconocerlos, claro, acá está orientado todo esto, está bien orientado con respecto a un sistema de fallas dextrógino, ¿no? Acá se ve el movimiento dextrógino, tenemos una flecha arriba, otra abajo, además de los sistemas R y R' que se pueden encontrar, ¿no? O sea que este campo de esfuerzos lejano está, como podemos encontrar todas esas variedades de estructuras, los sistemas de Riedel, fallas y pliegues en el chelón, y fallas normales y cuencas extensionales asociadas a esa característica, ¿no? En la cual tanto el sigma 1 como el sigma 3 son horizontales. Este es un ejemplo para Tierra del Fuego. Ahí está bueno, yo trabajé mucho acá, por eso tengo estos ejemplos. Acá está en rojo la falla Magallanes-Fagnano, y encontramos reactivaciones en la faja plegada y corrida. Esta falla es levógira, perdón. Entonces, al ser levógira, la compresión, fíjense, el sigma 1 un levógiro este-oeste va a estar orientado suroeste-noreste, y ese vector lo que produce es la reactivación de la faja plegada y corrida, que es perpendicular al vector. Acá está en azul, o estas flechitas de acá. Y después hay una extensión que segmenta la faja plegada y corrida, que responde a la orientación del sigma 3 para este sistema levógiro, que sería noroeste-sureste. Bueno, entonces lo que vimos es lo que es trastensión y traspresión en una falla que no es irregular, sino que es más o menos aproximadamente rectangular en su diseño en planta, y si tiene movimientos que acercan o alejan los bloques, comprimen o extienden, ¿no? Hacen traspresión o trastensión. Después vimos que a nivel muy grande, a nivel de toda la placa continental, de ambas placas, ¿no? Esos sistemas transcorrentes están separando dos placas, y a nivel de todas esas dos placas nos podemos encontrar diferentes sistemas de Riedel, sistemas de pliegues y fallas compresivos, sistemas de extensionales. Todo eso a un nivel regional que pueda estar afectando a toda la placa, ¿no? Pero después pueden existir irregularidades dentro de la misma falla transcurrente, o puede ser que no sea totalmente continua. Vamos a hacer un dibujito para entender esto. A ver. ¿Qué dicen? ¿Está bien así o quieren que descomparto la presentación? ¿Cómo prefieren? ¿Se ve bien acá o...? Si quieren puedo ponerlo más grande, como ustedes quieran. ¿Se ve bien acá? Chiquito.
Ahora sí. Básicamente lo que decíamos es, si se trata de una falla transcurrente continua y aproximadamente con un diseño en planta rectilíneo. A esta falla la hacemos dextrógira. Decíamos que si además de este movimiento hay acercamiento tras presión o extensión. Ahora muchas veces estas fallas no son continuas, sino que tienen saltos. Pueden ser por debilidades previas de la corteza, cuando se implanta el régimen transcurrente. Vamos a dibujarlo con diferentes colores. Puede ser que no sea totalmente, la falla no sea totalmente continua, sino en este caso que está segmentada tiene tres segmentos diferentes. Entonces, en estos casos, decíamos, acá es transcurrencia pura o transtensión tras presión. ¿Qué va a suceder acá? Cuando yo me encuentre, o sea, lo que yo puedo hacer es, esta flechita va a funcionar para los bloques que están arriba, y esta otra flechita para los bloques que están abajo. Entonces, yo me puedo ir a diferentes sectores y ver cómo va a responder la corteza a este movimiento. Si estoy acá, por ejemplo, voy a ver, bueno, cómo responde la corteza en este sector. Esta flechita, fíjense que este sistema, digamos, esta regla memotécnica, o como quieran llamarla, es importante para que después puedan resolver los ejercicios. Entonces, esta flechita me la traigo acá, esta flechita la traigo acá. Así que a esta escala, todos estos sistemas dependen mucho de la escala, ¿no? Si yo me voy a esta escala, vamos a ver que va a funcionar igual que esta. Transcurrencia pura o transtensión tras presión, si es que existe algún movimiento perpendicular, ¿no? Ahora, si me voy acá, quiero saber cómo va a responder la corteza, cómo se va a deformar justo donde está el salto. Entonces lo que tengo que hacer es, esta flechita la traigo acá. Y esta flechita la traigo acá. Entonces, fíjense, ¿qué se va a producir acá? Y en este otro salto, esta flecha la traigo acá, y esta flecha la traigo acá. ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a deformar la corteza en este sector y en este otro? A la izquierda podemos poner al oeste o al este. ¿Qué les parece? ¿Acá qué se va a producir? Perfecto, acá se produce extensión, que tendrá bueno, alguna orientación con respecto a estos saltos. Acá se va a producir extensión. Y en este sector de acá, en este otro salto, ¿qué se va a producir? Ustedes se fijan las flechas, acá es donde se va a producir, donde va a existir compresión. Y estos sistemas, bueno, ocurren cuando hay saltos, es decir, en este caso la falla está dividida en tres segmentos, o si hay irregularidades. Vamos a hacerlo acá abajo. Puede que la falla no pegue un salto, pero sí que sea irregular, que no sea perfectamente rectilínea. Entonces, en ese caso, con este movimiento, hacemos lo mismo. Acá puedo tener una transcurrencia más o menos perfecta, digamos. Acá, esta flechita me la traigo acá, esta flechita me la traigo acá, esto va a ser extensión, y acá va a haber compresión. Ahí está, ¿verdad? Y esto es, a ver qué tenemos acá como síntesis que hay acá. A ver, tenemos entonces lo que veíamos, un sistema, en este caso, es la misma orientación, es la misma cinemática, ¿no?, que hice en el dibujo, de hacerlo dextrógiro. Después lo que yo les recomiendo a ustedes es que con la misma geometría, bueno, es que ahora lo hago,
con la misma geometría, intente con la misma geometría, ya sea de saltos, fíjense acá, esto se define como un salto de alivio, o un salto confinante donde hay compresión, o una curvatura de alivio, o curvatura confinante o contraccional donde hay compresión. Ahora, hagan con la misma geometría, pero con otra cinemática. A ver cómo les da, lo tienen que dibujar ustedes. Sí, acá estos no son esfuerzos. Estos no son esfuerzos. A ver, mejor lo voy a mostrar de nuevo en el video, en la hojita. Esos no son esfuerzos. Ojo, este es el movimiento de los bloques. Vamos a hago un ejemplo con una curvatura de alivio. A ver, ahí está, sí. Después, vean que esto lo pueden hacer como imagen especular, con diferentes cinemáticas, y ahí, o sea, ustedes van a pueden deducir si es compresivo o extensivo, ¿no? Pero hagamos entonces una curvatura de alivio. Para que esto sea una curvatura de alivio, tenemos que definir un sistema horario, ¿no? Entonces, no es que lo que yo hago es ver cómo va a ser el movimiento relativo entre los bloques, pero no estoy poniendo los esfuerzos. Lo que yo hago acá, cuando esta flechita la traigo acá, y esta otra flecha me la traigo acá, digo, bueno, ¿cómo va a ser el movimiento relativo de estos dos bloques? En mi punto de observación, lo que veo es que los bloques se van a separar, entonces se va a producir extensión. Y los esfuerzos los tengo que definir con esto. ¿Se acuerdan? Agarro la cola, lo inclina la flecha 45 grados hacia el sector de la cizalla central, ahí voy a tener el sigma 1. Como ya lo vimos en otras varias teóricas. Y el sigma 3, bueno, perpendicular. Así que este va a ser el sigma 3. Y se va a generar entonces un sistema de fallas con esta pinta, ¿no? De fallas normales, perpendiculares al sigma 3. ¿No? Está bueno eso, porque acá se ve que la orientación del sigma 1, bueno, es así el sigma 1, pero acá se favorecen estructuras extensionales porque los dos bloques se alejan. En el otro extremo, acá se van a favorecer las estructuras compresivas perpendiculares al sigma 1, ¿no? La orientación de los esfuerzos es la misma, pero acá se generan estructuras compresivas porque los bloques se están acercando. Esa, digamos, es la facilidad o la característica que tienen los sistemas transcurrentes, que puedo encontrar entonces sistemas de fallas extensionales o compresivos, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Entonces en las curvaturas de alivio, que se produce extensión o compresión, y después en lo que es claro, en las curvaturas de alivio existe como estructuras que tienen un nombre propio, que son las cuencas de pull apart o las estructuras push up. Esos son nombres específicos que se dan en las estructuras, en las curvaturas de alivio o las confinantes o contraccionales. En los saltos tienen un nombre algo diferente. Vamos a ver que las estructuras compresivas se las conoce como flor positivas y las estructuras negativas como flor negativa, las extensionales como flor negativa. Lo cierto es que es muy difícil, por lo general los saltos confinantes con el tiempo van a evolucionar a una curvatura, porque finalmente los segmentos se van a terminar uniendo. Finalmente los extremos de esos saltos confinantes, mediante las estructuras compresivas o extensionales, van a terminar conectándose
Así que un salto a la larga se va a transformar en una curvatura, y lo cierto que a veces es muy difícil cuando uno trabaja con estos sistemas, es saber si exactamente se trata de un salto o de una curvatura. De todas maneras, más allá de que uno no sepa exactamente si es un salto o una curvatura, todo esto que aprendimos sirve, ¿no? O sea que incluso en el salto vamos a ver que pasamos de una falla transcurrente, ¿no? Y la geometría que va acompañando esos saltos es muy parecida a la de la curvatura, así que todo esto que aprendimos es válido. Tenemos que seguir, simplemente seguimos la geometría en general del sistema transcurrente. Tenemos entonces los saltos confinantes con las flores positivas o flores negativas en el caso de la compresión. Bueno, algo súper importante, esto es una estructura de push-up o una flor positiva, como lo quieran llamar. Ustedes si quieren, por ahora usen indistintamente flor positiva o push-up. Es lo mismo para nosotros, digamos. ¿Qué es lo importante, digamos, lo súper característico? Tenemos fallas inversas de alto ángulo. Y en este caso no serían estructuras reactivadas, ¿no? Son justo fallas inversas que en profundidad incluso son subverticales y después hacia la superficie. Acá en profundidad son subverticales y tienen un movimiento de rumbo. Y hacia la superficie tienen rechazo inverso y son de muy alto ángulo. Si ustedes recuerdan, eso cuando hablábamos de los sistemas de fallas de Anderson o el círculo de Moore, etc., las fallas de alto ángulo eran más características de sistemas de Riff. Así que si tenemos estas estructuras tan lindas con fallas compresivas, pero de alto ángulo, y que en profundidad se subverticalizan, bueno, estamos en presencia de una falla transpresiva, o en este caso, bueno, de una estructura flor positiva o push-up. Bueno, el mar muerto sería acá vemos que se da en una curvatura extensional, una pequeña cuenca de pull apart. Y después, bueno, en lo que es sobre la falla transcurrente de San Andrés, también tenemos sectores, a ver si está acá, o sea, ahí están indicados, sectores donde podemos tener compresión, o todo lo que es el sistema extensional de Baja California, que separa Baja California de lo que es el continente, y también estas cuestiones se dan por irregularidades en el plano de falla. Sobre la falla Magallanes-Fagnano, les decía que tenemos, bueno, acá, en este caso, tenemos una cuenca de pull apart, y la característica de las cuencas de pull apart es que tenemos muchísima sedimentación en un espacio muy reducido. Así que si ustedes me podrían preguntar, sería válido, ¿cómo yo puedo diferenciar esto? Acá son fallas normales, ¿no? Si nosotros vemos estas geometrías en el corte, bueno, pónganle que este sería el sentido de la falla, así, así y así, porque todo esto que está en rojo son depósitos sintectónicos, o sin transcurrentes, como si respetamos la terminología que usábamos hasta ahora. Todo esto que está en rojo, si me salgo de este sistema de cuenca de pull apart, de este sistema transcurrente, no está. Acá fuera de estos límites no hay sedimentación. Si ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y cómo reconozco esto de un sistema de Riff? Bueno, básicamente porque los sistemas de Riff se componen, en todo caso, se compondrían esto que no está, no existe, ¿no? O sea, para este ejemplo, esto de acá no se da. Los sistemas extensionales se componen de varios Horsey-Graben o varios sistemas de hemigrábenes o grábenes. En cambio, los sistemas transcurrentes, esta cuenca de pull apart está solo, digamos, son muy angostas, con mucha sedimentación, pero si yo me muevo lateralmente desaparecen, porque están enfocadas en la falla transcurrente, ¿no?
o en todo caso en estos sistemas de saltos o curvaturas de alivio. Bueno, un modelito de arena de cuenca de push-up, de una estructura de push-up compresiva, en un salto contractivo o confinante. Y por último, también podemos tener estructuras digamos, en la terminación de las fallas transcurrentes. A ver cómo es esto. Esto lo que veíamos ahora, estábamos en el sistema central de la falla transcurrente. Ahora, en algún momento todo eso tiene que terminar. Muchas veces, esto, por ejemplo, digamos, muchas veces la falla transcurrente se acomoda dentro de un sistema de subducción o un sistema de generación de corteza oceánica, como es en el caso de la falla Magallanes-Fañán o la dorsal de Scotia Norte, pero muchas veces terminan a nivel continental. ¿Y cómo hace, digamos, cómo termina esa falla y qué estructuras se producen? ¿No? Acá tenemos la falla transcurrente y en algún lugar termina, y estas terminaciones, por su geometría, se conocen como, si nosotros vemos sus geometrías, en plantas se las conoce como cola de caballo. A partir de ahí, esta geometría de cola de caballo puede tener dos cinemáticas, que sean confinantes o compresivas, o de alivio o extensionales, ¿no? O sea, eso de nuevo, con eso dividimos lo que es una cuestión geométrica, de cómo están distribuidas en el espacio las fallas, de una cinemática, es decir, cómo resolvemos el movimiento de esas fallas. ¿Y podrías repetir cómo diferencia un riff de estas fallas? Sí, el riff tiene mucha más extensión areal, y la cuenca de Pulapar va a ser una cuenca de Pulapar, va a ser un hemigraben, ¿está bien? Por su geometría, bueno, ya lo borré acá, pero su geometría es de hemigraben, ¿no? Esta sería la que se correspondería, y además, bueno, eso, simplemente eso. Bueno, pasemos de nuevo. Esto del tema de las colas de caballo. Decíamos, bueno, tenemos un sistema, no sé, voy a hacer uno así, por ejemplo, uno de estrógiro. Entonces cada una de estas fallas va a tener un movimiento, por un lado va a ser de estrógiro también, y por el otro funciona, o sea, no es que la falla, esto no es una curvatura en el sentido, no es una curvatura de la falla en el sentido que después no continúa, sino que esta es la terminación. Si nosotros vemos la terminación, en planta es como una cola de caballo, y el movimiento de cada una de estas espiguitas va a ser sintético a la falla principal. Ahora, para saber si acá va a haber compresión o extensión, algo parecido, el mismo truquito que usaba antes. Esta flechita la traigo acá, esta flechita me la traigo acá. Si las comparo, veo que se alejan. Entonces esta va a ser una cola de caballo que puede tener una componente extensional. Si para el mismo movimiento yo hago, para la misma cinemática, pero cambio la geometría, ¿no? La misma cinemática, pero la orientación es especular con respecto a la que está acá arriba. En ese caso, a ver, esta flechita me la traigo acá, el movimiento acá va a ser también, va a ser un movimiento sintético a la falla principal o al segmento principal de la falla. Entonces va a tener una componente transcurrente, y la otra componente, me traigo esta flechita, esta me la traigo acá, y de este lado me traigo esta. Fíjense que acá la componente, las dos flechitas convergen, así que acá va a haber una componente compresiva. Entonces en estos casos sería una cola de caballo compresiva o
confinante o contractiva, y una extensional o de alivio. Es eso que está acá. Y a ver, para terminar, tenemos este ejemplo. Acá veamos, hacemos el dibujito, así, así, perdón, así. Bueno, esta es una cola de caballo, ¿no? Ahora, lo que yo quiero saber, y fíjense la escala que tiene esto, porque lo que decíamos, los sistemas transcurrentes, esto lo puedo encontrar ya a la escala de una Victorinox o a la escala de los cientos o miles de kilómetros, y siempre se da igual, digamos, siempre es muy parecido. Y lo que vemos acá, bueno, tenemos la geometría en cola de caballo, pero quiero saber si esto es levógiro o dextrógiro. Entonces, si ustedes ven acá, acá se ve bien, que acá este bloquecito de ahí está bajo, ¿no? Este es un bloque bajo. Así que acá, esta es una fallita normal. Y acá también, vemos que un bloquecito con respecto al otro están descendidos, ¿no? Uno con respecto al otro. O sea que para que esto sea extensional, si esto es extensional, se tiene que estar alejando esto, ¿no? Así que yo hago flechas que se alejan para que me dé esta cinemática. Para esta geometría, una cinemática extensional. Hago flechas que se alejan. Esta flecha me la traigo acá. Esta otra flecha la traigo acá. Y me queda un sistema levógiro, ¿no? Bueno, ¿qué dicen? ¿Tienen alguna pregunta? O si no, pasamos a, para cerrar lo que son las teóricas, pasamos a los márgenes pasivos, a la tectónica gravitatoria de márgenes pasivos, y después hablamos un poquito de la actividad de cierre de las teóricas. ¿Está bien? Bueno, paso a la otra teórica entonces. Cualquier cosa me pregunta. Perfecto.